Buenos días a todos los que estáis conectados hoy para tratar el tema de la oferta y convocatoria de ADIF para 2025. Mi nombre es Ana y estoy con Judith, es tutora de ADIF concretamente, y yo soy tutora también de otros grupos de oposiciones. Buenos días a todos. Vamos a empezar hablando de la oferta de ADIF que se salió publicada, que salió publicada la oferta de empleo del Estado. Bien, entonces, estos son los puntos que vamos a tratar a lo largo del webinar, que son las categorías más destacables en la oferta de empleo de 2025, requisitos y tipos de examen de las categorías, cómo preparamos la oposición y las gestiones administrativas que llevamos a cabo durante el proceso selectivo. Es decir, nuestra tarea como tutoras de cara a ayudaros a vosotros a todas las tareas que son relacionadas desde presentación de instancia, listas de admitidos, fechas de examen. Bueno, normalmente nosotros, como sabéis, pues nuestro lema evidentemente es nuestro método, que pues para nosotros creemos que es el que funciona de la experiencia de más de 52 años en el mundo de las oposiciones, pues hemos ese método que nosotros creemos que es mejor para los alumnos, que luego cada uno tiene su sistema de estudio, ¿vale? Luego destacamos también por la flexibilidad en cuanto al aprendizaje, en cuanto a profesores, en cuanto a autores, que nos adaptamos y que las clases, se quedan grabadas. Después, los resultados, que es lo que os decíamos, pues a lo largo de estos más de 52 años, han pasado por nuestras aulas y por nuestra formación muchos alumnos que han conseguido su plaza y que hoy en día son funcionarios, ¿vale?, en las distintas administraciones. La evolución de las plazas y la tasa de reposición. Ya nos vamos a meter un poquito ya de lleno en un poco el análisis. Seguramente que alguno me va a decir, es que este año salieron muchas menos plazas que el año pasado y que el anterior. Vamos a ver un poco, y esto os lo voy a explicar. ADIF, hasta el año, por eso tenemos aquí las plazas y las convocatorias desde 2021 a 2025. Vamos. Esto es una trayectoria porque ADIF, hasta 2021 venía convocando, alrededor de 400 plazas. ¿Qué pasó? Que ellos lo que han comprobado es que hay un envejecimiento en cuanto a la plantilla y entonces, ¿qué pasó? En el año 2021 toman la decisión, ¿vale?, de hacer un plan estratégico. Este plan estratégico, que se llama Plan Estratégico 2030, se convierte en un plan plurianual para convocar plazas, ¿vale? Como veis ahí pone Plan Plurianual 2021-25. No quiere decir que después del 2025 no vaya a haber oposiciones o que no vaya a haber plazas, ¿vale? Esto lo que quiere decir es que ellos han hecho un plan de rejuvenecimiento de la plantilla, con lo cual van a sacar más número de plazas de lo habitual para reponer esa pérdida de efectivos. Por eso ahora mismo, si analizamos un poco las plazas todos estos años, van más o menos más de 4.000 plazas en este tiempo convocadas. Ellos quieren llegar en torno a unas 6.000 plazas. Entonces, después del 2025 sí que va a seguir habiendo plazas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se va a normalizar un poquito más el número de plazas. Es decir, quiere decir que no va a sacar 2.000 plazas o 1.000 plazas, sino que vamos a sacar unos números más parecidos a lo que ya tenemos en este año 2025. Estas plazas, como veis, se impulsan considerablemente desde el año 2021, que es cuando se aprueba este plan plurianual. ¿El foco que tienen ellos? El foco es el relevo generacional. Hay una tasa de reposición del 110%, que incluye el incorporar más de 2.400 plazas adicionales. Las claves de la evolución, para que nosotros nos entendamos, ¿vale? El punto de partida que os comentaba es el Plan Estratégico 2030, que es un plan ambicioso de ADIF y ADIF alta velocidad, ¿vale? Que lo que pretende es impulsar el incremento de plazas para hacer frente a este relevo generacional de una plantilla más bien envejecida con una media de edad de 54 años. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta ADIF ahora mismo? Como os estoy comentando, las claves de la evolución, vamos a ver una evolución de plazas. ¿Por qué? Pues porque necesitan ampliar una red ferroviaria. ¿Qué va a hacer? Pues que eso va a originar que haya una mayor demanda de efectivos también para hacer frente a esa ampliación de la red ferroviaria. Después, ampliación y mejora de las prestaciones de la red, mejorar la competitividad de ADIF con respecto a otras empresas que están surgiendo y que están apostando aquí en España, sea Wigo, sea Irio, están avanzando. Después, el relevo generacional, como ya os comentaba antes, un relevo generacional de la estructura de los recursos humanos, ¿vale? Estábamos comentando el tema del envejecimiento de la plantilla.
con lo cual lo que hacen es renovar esa plantilla, con lo cual necesitan incorporar nuevos efectivos y gente además con preparación. Y luego la promoción también de la diversidad, igualdad y la acción social. Es decir, veis que hay muchas ventajas y hay muchos beneficios en ADIF, ¿vale? Y también se promociona mucho la discapacidad. Hay como un total de 44 plazas para turnos de discapacidad, ¿vale? En algunas categorías. En total, ¿vale? Me refiero a las 44 plazas, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas son las claves de esta evolución de ADIF. Tablas por categorías. No hemos puesto todas las categorías, hemos puesto las categorías que nosotros preparamos, ¿vale? Y que nos parecen interesantes incluso por número de plazas que a lo mejor podamos incluso incorporar a lo que ya preparamos. Entonces, aquí os he puesto, ¿veis? La factor de circulación de entrada, que tiene 203 plazas. Luego hay dos categorías muy interesantes, que son ayudante ferroviario y montador eléctrico de instalaciones de seguridad, que tienen 156 y 252 plazas respectivamente. Bueno, luego tenemos de entrada solamente, que son 62 plazas y hay 25 para turno de discapacidad. Oficial administrativo, que de las 25 plazas tiene 16 reservadas para discapacidad. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. Interpretaciones y recomendación, ¿vale? Esto es un poquito qué interpretamos o qué sacamos de conclusiones de esta oferta de empleo público. Primero, que es el momento ideal ahora para presentarnos a ADIF, ¿vale? Es un momento de crecimiento, un momento que ADIF está apostando por incorporar más efectivos y van a surgir más efectivos porque se está modernizando, abriendo pues numerosas vías, abriendo muchos más servicios a más puntos de España. Hay muchas zonas de España que todavía son carentes de servicios de comunicaciones. Entonces, es el momento que tenéis que apostar, es el momento que os tenéis que preparar y es el momento que tenéis que conseguir entrar ahí. Después, diversidad de opciones, porque tenemos un campo muy amplio que nos permite prepararnos una u otra opción. Luego veremos cuando Judith nos hable de la convocatoria que vosotros os podéis presentar a diferentes categorías, pero cuidado, que es lo que os decimos siempre, pueden ser coincidentes en tiempo, a veces en día. Por ejemplo, pueden coincidir varias categorías el mismo día, aunque no a lo mejor en hora. Es decir, por ejemplo, pues unos exámenes pueden ser por la mañana, otros por la tarde, o unos a primera hora, otros a última hora. Y luego la motivación real, porque tenemos ahí esa oportunidad, porque tenemos ahí ese número de plazas, porque tenemos ahí ese plan plurianual que está creciendo y que va a seguir apostando por el empleo público y por incorporar más efectivos a la plantilla. Fases del proceso. Vamos a abordar ahora esta parte de conocer cómo son los pasos que vamos a seguir, ¿vale? Como ya os decía, nos sale esa oferta de empleo y la convocatoria, en este caso, a la vez, que se publica en la página de ADIF, como siempre os explicamos. Sabéis que siempre nosotros estamos pendientes de estas cosas, ¿vale? Os lo hacemos llegar, os damos esas explicaciones. Entonces, esta convocatoria sale en esa página de ADIF, ¿vale? Y va siguiendo unos pasos que tenemos que cumplimentar, ¿vale? Para poder inscribirnos, luego corroborar esa lista de admitidos, cotejar esas fechas y distribuciones de las sedes, luego saldrá esa lista de aprobados y iremos después a una fase de concurso, porque como sabéis estamos en una oposición-concurso. Entonces, estamos en un concurso-oposición, ¿vale? Por lo tanto, primero vamos a tener un examen, después tendremos esa parte de presentar los méritos. ¿De acuerdo? Para poder presentarnos a esta oposición necesitamos tener una serie de requisitos, cubrirlos. Entonces, os voy a dar unas pinceladas. Como siempre os digo, es muy, muy importante que vosotros os leáis la convocatoria. Yo siempre os la explico, os doy un resumen, pero es importante que vosotros os familiaricéis con ella, ¿vale? Que la leáis detenidamente, si es necesario que apuntéis cualquier duda que tengáis para poder solventarla en tiempo, ¿vale? Porque a lo mejor hacemos alguna cosilla mal y luego es tarde, ¿vale? Pero es muy importante que la leáis. Brevemente os comento esos requisitos que nos piden, ¿vale? Que sería tener la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea y tener cumplidos los 16 años de edad o 18 en categorías profesionales que requieren la obtención de habilitación regulada en la orden. Tenemos que también disponer del título de formación que nos van a exigir. Para factor de circulación nos piden el título de bachiller o el título de técnico de formación profesional o equivalente a efectos profesionales, ¿vale? En su defecto nos dicen que el título de graduado en educación secundaria obligatoria o titulación equivalente a efectos laborales en unión de al menos 4 años de experiencia profesional acreditada como auxiliar de circulación. En el caso de oficial administrativo de entrada, el título de bachiller o el título de técnico de formación profesional, grado medio o superior o equivalentes a efectos profesionales. Es importante que tengáis una cosa en cuenta. Todos los que tengáis una titulación obtenida en el extranjero, necesitáis, antes de que finalice el periodo de inscripción
inscripción, ¿vale? Os decía antes, Ana, 7 de agosto, esa fecha incluida, ese día incluido, tenéis que tener la credencial, ¿vale? La credencial de homologación correspondiente. En el caso de no tenerla dentro de ese tiempo, no valdría. Por eso es muy importante, como os digo, que leáis estos detalles que nos pueden hacer a lo mejor pues quedarnos fuera por un detalle que es una tontería. Estábamos en una fase que es oposición hablando, ¿verdad? O sea, ese examen al que nos vamos a enfrentar. El examen de ADIF es un examen bastante asequible. Supongo que todos habréis escuchado o a lo mejor preparado algún otro tipo de oposiciones. Suelen tener unos temarios muy amplios, suelen tener muchas preguntas, exámenes largos, ¿vale? En este caso ADIF se caracteriza porque es una oposición muy asequible. Su examen consta de una parte común y la parte específica a la que os apuntéis. Y la parte común nos van a dejar 45 minutos para realizarla, ¿vale? Y después esa parte específica 15 minutos. Si vosotros vais a oficial administrativo de entrada tendréis 15 minutos, para factor de circulación otros 15, ¿vale? Cada 15 por cada uno de los perfiles a los que os apuntéis. ¿Cómo va a ser el examen? El examen es tipo test, todo tipo test. Vamos a tener en esa parte común un test de psicométrico, ¿vale? O psicotécnico, que en él evalúan un poquito lo que es la inteligencia, las competencias, los razonamientos generales de los aspirantes. Dentro de esa parte común tendremos también el test de inglés. El test de inglés a veces os asusta un poco. Comentaros, es un nivel A2, ¿vale? Esto equivale más o menos a un cuarto de la ESO, y en la academia tenemos unas clases muy enfocadas a este tipo de examen. No es tan necesario que habléis inglés y controléis inglés a tope para este tipo de examen. No es lo que nos solicitan. Entonces también os animo y que no tengáis miedo, porque veréis que estas clases están muy enfocadas, son muy prácticas, y en este caso el docente que las imparte creo que os va a hacer llevarlo muy bien. Y dentro de esta parte común nos faltaba ese test del temario común, ¿vale? Oficial, lo que es la propia legislación. Después de esto, os comentaba esa parte específica, factor de circulación o oficial administrativo de entrada, que es por el momento lo que estamos preparando en la academia. La puntuación se divide de la siguiente manera, ¿vale? Tenéis en el psicotécnico 40 puntos, para inglés hasta 40 puntos también, y la parte común más ese específico hasta 120 puntos. En número de preguntas vais a tener siempre las mismas. En el test de psicotécnicos 15 preguntas más 3 de reserva, para inglés 15 más 3 de reserva, común 15 más 3 de reserva, y las específicas igual 15 más 3 de reserva. En esta parte de oposición, en este examen, la puntuación máxima que podemos obtener es hasta 200 puntos, ¿vale? Esto va a ser el 80% de la nota. Los errores os restarán un tercio del valor de los aciertos, las blancas no puntúan. Para superar esta parte, ¿vale? Para aparecer en ese listadito que os decía como supera, vamos a necesitar puntuar un mínimo de 100 puntos. En cada una de estas tres partes tenemos que obtener un mínimo de un 40% para que nos corrijan. Si no, no nos valdría hacer un test, imaginaos, de psicotécnico súper bien, súper perfecto, pero un 0 en inglés, ¿vale? Necesitamos ese mínimo de un 40%. Esta es la fase del examen, lo que os comentaba. Una vez pasada esa fase y aprobados, nos iríamos a esa parte de concurso, ¿vale? Y el concurso, lo que nos van a pedir, pues, es adjuntar nuestros méritos. Estos méritos nos los van a dividir en experiencia laboral y otros méritos que serían las titulaciones propiamente. En esta parte, cuando nosotros aparecemos como supera, además de los méritos, porque muchos de vosotros, a ver, no es el perfil habitual el de un trabajador de ADIF que se presenta a esta posición y tiene méritos. Esto no es el perfil habitual, así que no asustaros por eso tampoco, ¿vale? Pero sí que en esta fase de concurso también adjuntaremos los requisitos. Cuando lleguemos aquí os lo recordaremos, pero será el momento de adjuntar nuestro DNI, por ejemplo, esta documentación que nos pedían. Como os decía, los méritos. Vamos a analizar un poco. Esa experiencia laboral nos daría una puntuación de hasta 20 puntos, los méritos reconocidos como titulaciones hasta 10 puntos, ¿vale? Y esto sería la puntuación máxima de 30 puntos, que refleja el 20% de la nota que nos faltaba, ¿vale? Hablábamos de ese 80 en la fase del examen, de oposición, y aquí está el 20% restante. Importante también que sepáis, os van a hacer un reconocimiento médico. Para factor de circulación os revisan pues visión, audición, capacidad psicológica. Para oficial administrativo de entrada, visión, audición, sistema locomotor, aparato respiratorio, ¿vale? Sistema cardiovascular. Esto, como os decía, es muy breve, ¿vale? Muy resumido. Lo tenemos en la convocatoria ampliado, pero eso os invito siempre a que lo leáis detenidamente. Comprobéis vuestro perfil y leáis cómo está desarrollado ese reconocimiento. La puntuación máxima para el baremo
baremo, ¿vale? Como os decía, que eran 30 puntos, vamos a ver un poco lo que nos puntúan, ¿vale? Como experiencia profesional y como esos otros méritos que os decía que son las titulaciones. Vamos a empezar primero por factor de circulación de entrada. La experiencia profesional nos dicen que se valorará con un máximo de 20 puntos y teniendo en cuenta que en un mismo periodo de tiempo no puede ser valorado más que por un tipo de experiencia. La distribución, pues los servicios efectivos prestados en ADIF en la misma categoría, ¿vale? Se valorará con un máximo de hasta 20 puntos. Experiencia en funciones de un puesto en un nivel profesional y grupos de cotización acordes a la categoría profesional, un máximo de 15 puntos y servicios efectivos prestados en ADIF en cualquier otra categoría, un máximo de 5 puntos. En el caso de las titulaciones, como os decía, un máximo de 10 puntos, ¿vale? Siendo el título de formación profesional de grado superior, ojo, nos dice, de las indicadas en el apartado de valorables para cada una de las categorías profesionales, un máximo de 5 puntos. En el caso de factor de circulación de entrada, si nos vamos a la convocatoria y comprobamos esa parte, no aparece ninguna. Entonces, en este caso, no aparece ninguna. Para oficial administrativo sí que aparecerá una, que luego os nombraré. Bien, segundo, haber superado las pruebas selectivas correspondientes a la última convocatoria de ADIF, un máximo de 5 puntos. Disponer de la habilitación orden ponga en vigor para la misma categoría profesional, un máximo de 5 puntos. Y por último, disponer de cualquier otra habilitación orden ponga en vigor, un máximo de 1 punto. En el caso de oficial administrativo de entrada, la puntuación máxima de este baremo también son 30 puntos y un poquito parecido. Los servicios efectivos prestados en ADIF, un máximo de 20 puntos, experiencia en funciones del puesto en un nivel profesional y grupos de cotización acordes a la categoría profesional, un máximo de 15 puntos y servicios efectivos prestados en ADIF en cualquier otra categoría, un máximo de 5 puntos. Aquí tenemos la diferencia, ¿vale? Los otros méritos sí que nos van a puntuar. Sí, del título de formación profesional de grado superior de la familia profesional Administración y Gestión, según especifican en ese perfil, ¿vale? Un máximo de 10 puntos. Para el título de formación profesional de grado medio de la familia profesional Administración y Gestión, un máximo de 5 puntos. Y en el caso de que hayamos superado las pruebas selectivas correspondientes hasta a la última convocatoria, para la misma categoría profesional, un máximo de 5 puntos. Vamos a hablar un poquito cómo preparamos la oposición de ADIF. Como os decía, la oposición de ADIF es una oposición muy golosa porque es sencilla de preparar dentro de unos márgenes. Si nosotros conseguimos planificarnos bien, no vais a tener ningún problema, ¿vale? Desde aquí os intentamos siempre insistir mucho en la importancia de esa planificación y ayudaros un poco en esos horarios. La mayor parte de vosotros, el porcentaje, bueno, no digo el 100%, pero la mayoría de vosotros trabajáis, tenéis niños pequeños y es posible preparar esta oposición. Si nosotros planificamos muy bien nuestro horario diario, ¿vale? Sabemos la estrategia que vamos a enfocar, estamos con esa motivación, ¿vale? Como ponemos ahí un poco, oye, tenemos nuestro objetivo en mente, queremos esto y ¿qué debemos hacer? Pues afrontarlo de esta manera. Al final son unos meses de sacrificio para poder alcanzar pues ese objetivo que tenemos y que nos va a repercutir muy favorablemente en nuestra vida. Al principio siempre estáis un poco abrumados, estáis un poco agobiados porque no lo consigo, no voy a ser capaz, no me da tiempo, trabajo muchas horas. Tenemos que intentar tener siempre en mente ese foco y esa motivación, porque, como os digo, es un sacrificio de meses para después poder disfrutar y no tener ese agobio de no llego a todo, ¿vale? No llego, ¿de acuerdo? Entonces, desde aquí, como os decía, os ayudamos con esas planificaciones, esa estrategia, ¿vale? Tenéis entrenamiento intensivo, dice ahí, disponéis de un campus con un montón de preguntas, ¿vale? Con vuestro temario, con las clases grabadas que os quedan a vuestra disposición para ver las veces que necesitéis, ¿vale? Para hacer los repasos a vuestra medida, personalmente. O sea, me ha quedado este temita un poco más flojo, puedo machacarlo las veces que quiera porque hasta el momento que yo voy a mi examen tengo mis clases grabadas. Cuidado porque, madre mía, que no me da tiempo, que no voy. No, esto es para que se adapte un poco a vosotros, no al contrario. Siempre os vamos actualizando el temario, esos recursos que os dejamos, nuevos esquemas, nuevos test, ¿vale? Los profes son totalmente especializados en sus materias. Y además, unas 4 semanas antes del examen siempre realizamos simulacros para prepararos y poneros un poquito en contexto de lo que será ese momento real de enfrentarnos al examen.
Aquí tenemos el foco de lo que nosotros hacemos como ayuda hacia vosotros a la hora de preparar la oposición. Hacemos un impulso guiado en el sentido de que, bueno, pues tenéis un acompañamiento pedagógico, un asesoramiento y una organización, que esto es la figura de la tutora. En todo momento la tutora está con vosotros desde el primer momento que os matriculáis y hacéis el primer contacto con vosotros hasta que termináis en la oposición. Siempre estamos ahí para todo lo que necesitéis, para asesoraros, bueno, pues desde técnicas de estudio. Pues es que yo no sé cómo memorizar, es que yo no sé cómo organizar mi tiempo. Pues ahí estamos nosotras para ayudaros. Luego también las clases, que es el arranque de estrategia, que es las clases disponibles. Como os decía Judith, son clases en directo. Esas clases en directo, igual que estamos haciendo nuestro webinar, se quedan grabadas, se quedan subidas en vuestro campus, que podéis verlas en cualquier momento, pues a cualquier hora del día, las veces que vosotros queráis. Y además todos los recursos disponibles, tanto dentro del contenido del curso como recursos adicionales que los docentes os van incorporando para ayudaros a ese entrenamiento, ¿vale? Esto es como todo. ¿Cómo se logra una persona que sea un buen tenista? Pues como Rafael, pues con entrenamiento. ¿Qué hacemos nosotros? Pues entrenar y entrenar, hacer test y estudiar. Desentrenamiento, pues está el beneficio, que será el obtener vuestra plaza. Entonces, luego también siempre para el examen, ¿qué hacemos? Pues un full training, hacemos simulacros. Un mes antes del examen realizamos 4 simulacros para que vosotros vayáis con la preparación del examen, para que sepáis cómo va a ser el examen. Hacemos supuestos, os damos pues últimas técnicas y métodos para en ese último sprint, ¿vale? Pues estar ahí y estar a tope. Recordad una cosa, aquí no es como empezamos, sino como finalizamos. Esto es una carrera de fondo. No consiste en desfondarnos el primer mes y luego ya estar agotados. No, aquí tenemos que ir increciendo, de menos a más. Empezamos más suaves el primer mes, pues con el campus, que es lo que nosotros os aconsejamos, planificándoos, organizándoos, estructurando vuestro temario y vamos poquito a poco como una hormiguita todos los meses. Y luego, pues cuando ya falte poquito para el examen, ahí ya vamos a dar nuestro sprint, ahí ya vamos a muerte con todo, repasando, haciendo test, simulacros, etcétera. Es un poquito lo que os planteamos aquí de cómo preparar. Ya abierto ese plazo de solicitud, ¿vale? Para presentar nuestras instancias. Ha empezado el día 17 de julio, ¿vale? Finaliza el 7 de agosto, entonces hasta ese momento os podéis inscribir. Esto, como os lo decía Ana hace un momentito, lo tenéis que hacer vosotros. Voy a dar unas pequeñas pautas por aquí, no tiene nada, es muy sencillito. Como os comentaba al inicio, se hace a través de la página de Adif, www.adif.es, y ahí vais a tener un enlace que nos dice inscripción ya. Vale, chicos, pues bueno, os tengo explicado muchas veces, ¿vale? Si en la página de Adif nos vamos a la pestañita de la derecha, menú, en esas 3 rayitas, seleccionamos el apartado, ¿vale? De empleo y formación, ¿vale? Oferta de empleo público. Un pequeño problema técnico, pero vamos en ello, ¿vale? Y plazo de solicitud abierto, ¿vale? Pinchamos ahí y aquí vamos a buscar personal operativo. Recordad, siempre personal operativo es lo que estamos preparando en la academia. Y lo tenemos, clicamos ahí encima, ¿vale? Y aquí ya veis abajo inscripción a convocar. Antes de pinchar ahí, vamos a ir abajo del todo para que veáis que tenéis unas instrucciones, ¿vale? Instrucciones para formalizar la inscripción. Tenéis todo detallado con pantallazos, ¿vale? Del paso a paso. Con esas instrucciones y pinchando en inscripción a convocatoria, ¿vale? Pincharíais ahí. Aquí seleccionaríais vuestro perfil, ¿vale? Tenemos que cubrir tantas solicitudes como perfiles vayamos a presentarnos. Es decir, los que vais a factor de circulación de entrada y a oficial administrativo, a los dos, ¿vale? Tantas solicitudes como perfiles. ¿De acuerdo? Marcamos factor de circulación de entrada. Por favor, fijaos, siempre es importante en la referencia del perfil que nos indica la convocatoria, ¿vale? Lo tenéis en la segunda columna de la izquierda. Eso es, ese 2507 PO, factor de circulación de entrada, que no nos dé lugar a confusión con el factor de entrada que vemos abajo. Nosotros, factor de circulación de entrada, nos fijamos en la referencia del perfil. Recordaros, 25/07, ¿vale? Seleccionáis, ¿de acuerdo? Y ahí nos va a llevar a, bueno, tenéis que indicar vuestro DNI, ¿vale? Seleccionamos DNI, ponemos número y nos va a llevar aquí. Tenéis que cumplimentar todos esos datos personales, datos de contacto, académicos, ¿vale? Y demás. Llegamos a la pestañita de datos adicionales, ¿vale? Los que estáis sujetos al pago, sin más, sujeto al pago,
pagamos. Pero hay ciertas excepciones. En esas excepciones tenemos pues la excepción por discapacidad, ¿vale? Por familia numerosa o por demandante de empleo, además de víctima de terrorismo, excedente voluntario o reingreso en ADIF, ¿vale? Entonces, si cumplís alguno de estos requisitos, tendríais que seleccionar cuál es, marcar cuál es para poder estar exentos de ese pago. Una recomendación, estad seguros, ¿vale?, de que cumplís ese requisito. Estad seguros antes de jugárosla y a lo mejor después no lo cumplís y salir excluido. Que no pasa nada, que se subsana, pero bueno. Claro, bueno, pero son 15,57 euros. Si tenemos una dudilla, vale. Entonces, nada, seleccionaríamos ahí pues el motivo, discapacidad, familia numerosa y continuaríamos con la solicitud. ¿Vale? Recordaros que si seleccionáis demandante de empleo, se os despliega después la documentación adicional que tenéis debajo en este recuadrito, ¿vale? Es decir, que después deberéis adjuntar esta documentación que se os solicita, la acreditación de condición de demandante de empleo, después el informe de no haber rechazado ninguna oferta ni ningún curso de formación y la declaración jurada que viene en la propia convocatoria para que cubráis de no percibir rentas en cómputo superior al salario mínimo interprofesional, ¿vale? Eso es, la imprimiste la convocatoria directamente en la Es el anexo 3, creo recordar. Sí, lo tenemos aquí. Es el anexo 3. Vale, este modelo oficial viene en la propia convocatoria, ¿vale? Que lo podéis descargar. Es simplemente rellenarlo con vuestros datos, lo guardáis, lo escaneáis, lo guardáis en PDF y subidlo, ¿vale? Toda la documentación que subáis, recordad que tiene que estar en formato PDF. Y también fijaos en esas instrucciones de formalizar la matrícula, ¿vale? Os indica que para estas personas demandantes de empleo tenéis que estar inscritos desde el 16 de junio de 2025 hasta el 16 de julio de 2025 ininterrumpidamente para poder estar exentos. Como os digo, lo tenéis por escrito, ¿vale? En esas instrucciones que os hemos mostrado, también os las hemos hecho llegar a través del campus, pero bueno, la que os acabamos de mostrar. Continuamos esta declaración de la que hablábamos. En caso de estar exento por una discapacidad, tendríamos que marcar, ¿vale? Ahí como veis en este pantallazo y indicar ahí abajo ese grado. Otra vez nos sale abajo para subir el fichero con esa documentación en PDF, como os explicaba Ana hace un momento. Bien. Cuando tenemos cubierta toda esta solicitud, tenéis que fijaros en algo muy importante. Preinscripción realizada. Esto es lo que nos pone arriba en verde. ¿Quiere decir esto que ya he terminado? No. Tenéis que hacer efectivo el pago. Cuando no estamos exentos, ¿vale? Tenemos esas tasas que os decía de 15,57. Como veis ahí abajo pone datos de pago, pero debajo pone para finalizar el proceso de inscripción deberá abonar las tasas. Mientras no hagáis eso, no está hecha la inscripción. ¿De acuerdo? Para abonar las tasas tenéis dos métodos. Uno, realizarlo en pago online, ¿vale? A través de esa pasarela de pago que os va a indicar. O dos, podéis hacerlo de manera presencial a través de los cajeros o oficinas de la Caixa. Pero es muy importante que efectuéis el pago. En este momento, este pantallazo que veis aquí estaría sin terminar. Preinscripción realizada. Tenemos que pagar. Una vez que pagamos, ya tenemos ese justificante de pago y ahí estaríamos. Debéis de recibir en vuestro correo electrónico una confirmación, ¿de acuerdo? En el correo, fijaos en spam, bueno, ya sabéis, siempre fijaos en esas dos cositas. Y siempre vais a poder después acceder con vuestro DNI, como accedisteis al principio de todo, que habéis consignado vuestro DNI. Después podéis acceder para ver cómo está la presentación de solicitud, si está en tramitación, con vuestro DNI igualmente en la página de ADIF. Bueno, esto es un poco lo que os comentaba ahora, ¿vale? Esa pasarela de pago que nos lleva para hacer un pago online con una tarjeta, igual que si compramos una cosa en Amazon, ¿vale? Lo mismo. Y si no, en efectivo, en esos cajeros, ¿vale? En la red de oficinas de CaixaBank. Como os decía, que ADIF pondrá ese documento en formato PDF, ¿vale? Ese recibo de pago de tasa a vuestra disposición y, como os comentaba Ana, consulta estado participación, nos dirá cómo está esa prescripción hecha, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, un saludo. Venga, hasta luego. Chao, chao.